Si no has oído hablar de Anchor, es la plataforma más fácil de hacer un podcast. Permítame explicarle el porqué. Es gratis, hay herramientas de creación que le permiten grabar y editar su podcast directamente desde su teléfono o computadora. Anchor distribuirá su podcast y mucho más. Puede ganar dinero desde su podcast sin un mínimo de audiencia. Es todo lo que necesita para hacer un podcast en un solo lugar. Descargue la aplicación gratuita Anchor o vaya a Anchor FM para comenzar. Ave de Bartenders es el podcast que te trae información sobre la coctelería. Iremos juntos compartiendo información de la buena para tus oídos, con entrevistas, artículos, libros, para que tu desarrollo dentro de tu barra sea placentera y exitosa. Y si no eres bartender, igual, quédate hasta el final del podcast, te va a gustar. Yo soy Alexander Vizcarra y esto es Ave de Bartenders para el mundo. Hola, Gustavo. Aló, ¿qué tal? Hola, Gustavo, ¿cómo estás? En esta secuencia vamos a tener a Gustavo Lora de Bolivia. Nos va a estar hablando, vamos a estar conociendo a Gustavo. Vamos a tocar un tema muy interesante. Bienvenido, Gustavo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Alexander? Un gusto. Bien, acá, tratando de tener buena conexión. Nos está fallando un poco la conexión, pero igual vamos a darle. Tienes un tema muy interesante que nos quieres compartir hoy día, Gustavo, que es diferencias entre bebidas alcohólicas y su uso, fermentos, vamos a tocar un poco de vinos, cervezas, algunos destilados, licores. Tú más o menos ya estás haciendo. Actualmente veo que estás en la BBS, que es Bartending, Bolivia Bartending School, ¿correcto? Exacto, Bolivia Bartending, que es una escuela de coctelería o una academia de coctelería. Netamente eso se encuentra en Cochabamba, por lo que veo. Tenemos dos sucursales en realidad, una que está en la ciudad de Cochabamba y otra que está en la ciudad de Santa Cruz. Tú eres franquiciado ahora. Exactamente, o sea, lo que pasa es que yo estudié en la escuela de Cochabamba. La escuela de Cochabamba ya lleva 14 años de funcionamiento. Y después de haber acabado estudios y después de haber trabajado un tiempo en Cochabamba, en la ciudad de Cochabamba, se me presentó la oportunidad de franquiciarla a la escuela. Yo la traje aquí a la ciudad de... Todo ha ido como concadenado ahí, qué bueno. Vamos para exactamente, hermano, tú eres de la ciudad de Sucre, si más no me equivoco. Sí, yo nací en Sucre, que es una ciudad mucho más chiquita. ¿Qué edad tienes actualmente, hermano? Yo tengo 38 años. 38 años. Eres de Sucre. ¿Y cómo es que haces tus inicios en este mundo de la coctelería, del bar? Cuéntanos un poco. En realidad yo he estudiado psicología justamente en Sucre. Soy licenciado en psicología y me fui a trabajar de Cochabamba, en el área de recursos humanos a un banco. Y mientras estaba trabajando en este banco, yo tenía un amigo psicólogo que vivía justamente en esta ciudad, que estaba haciendo un curso de gastronomía. Entonces él actualmente, y justamente él me recomendó hacer un curso de coctelería que él lo estaba. Me dijo, sí, está interesante como hobby. Y yo lo tomé porque no estaba con muchas cosas, con mucho trabajo en el banco, en recursos humanos. Y de esa forma, después de haber acabado el primer curso, me surgió una oportunidad de un trabajo en la noche. Entonces, mientras trabajaba en el día en el banco, en la noche trabajaba en un bar. Y poco a poco así fue como... Claro. Es así como empiezas a entrar en el tema del bar. Exactamente. Y bueno, después básicamente mi carrera se quedó como un hobby. Soy psicólogo de hobby y soy bartender de profesión. Los papeles se invirtieron un poco, pero sí, pues
Y siempre hemos escuchado eso en el bar, pues, ¿no? Todo barman es un buen psicólogo. Tú empezaste siendo psicólogo, te hiciste barman y ahora le has dado la vuelta a la tortilla. Sí, justamente. Y actualmente lo que me empecé a especializar más en el área de educación, justamente por el tema de psicología. Cuando yo estudiaba psicología, ya veía un poco de esto que es educativa, ¿no? Psicología educativa. Y es una parte que me gusta bastante, la docencia. Y cuando se dio el Sí, tema de la escuela, traerla aquí, ya empecé con el tema de docencia también, ¿no? claro. Entonces, prácticamente tus inicios han sido como psicólogo empezando en la universidad, fuiste a un banco y ahí con el amigo Después, que te llevó por el mundo de la gastronomía, te quedaste enganchado en el tema del bar. justamente. ¿Y cuándo es que tú te topas con BBIS, que sería Bartending Bolivia Bartending School? En realidad yo estudié ahí, yo estudié en la BBS. Ah, Empecé mis ya, estudios de coctelería en la BBS. He estudiado coctelería, que sería el curso inicial. He estudiado bar manager, que sería administración de bar, la parte más de contabilidad, de recursos humanos, que yo tenía un poco idea. Después he estudiado un poco, he hecho un poco de flair básico, flair bartender, pero tengo algo de base. Y molecular, también hice algunos cursos de mixología molecular, mixología clásica avanzada, y bar trainer, que es un curso para docencia. sí, es lo que veo acá en todo tu listado de conocimientos. Y cuando comienzas a tomar ¿cuándo comienza esto a tomar forma del franquiciado cuando tú te encargas? Porque esto ya existía, me cuentas que la BBS ya existía, pero de pronto ellos desean hacer una franquicia. Sí, justamente cuando yo estaba acabando ya los cursos, o sea, cuando yo estaba tomando el último curso que es bar trainer o entrenador de bar, ya estaba como docente dando clases en la escuela, en la BBS en Qué mero. Cochabamba. Y cuando surge el tema de la franquicia. Y como yo estaba de docente en la escuela, justo a mí me consideran primero para la franquicia. Eso más o menos fue el 2011, promedio, Exactamente, fue el 2011. 2011. Ahí 2011 empieza, me vine finales de 2011 me vine aquí a Santa Cruz y 2012 en realidad arranca la escuela aquí en Santa Cruz. Pero ya llevamos 7 años aquí. ahora voy armando bien la historia. Qué bueno, y actualmente tienes familia, vives con los padres, vives en tu bar. No, en realidad vivo en la misma escuela. Mira, claro, pues, ¿no? Estás todo ahí prácticamente sumergido en todas las botellas, vasos, onceros y todo ahí, con todo el... No, sí, Qué listo. de hecho que sí, aquí lo interesante de estar aquí mismo metido es que vienen los chicos, o sea, siempre estamos aquí charlando con los alumnos, ya hemos crecido a tal nivel que ahora ya tenemos docentes, entonces tenemos reuniones entre docentes, los docentes vienen y nos preguntan, yo qué sé, tengo un menú para mi bar, a ver qué te parece, no sé, ¿no? Entonces hay una cantidad de conocimiento bastante grande que se está dando. Lo he ido trabajando de esa forma por el tema de que yo no estoy con nadie, o sea, no estoy relacionado con familia, no tengo hijos, entonces Tienes son todo el como tiempo mis hijos, prácticamente. básicamente. Claro, sí Los te entiendo. chicos. Lo tienes prácticamente lleno todo el tiempo en el tema relacionado del servicio, prácticamente, porque no solamente sería coctelería, es prácticamente más un tema de servicio en general en el mundo del bar. Sí, en general sí, estoy bastante metido en el tema. Sí, sí es lo que veo acá. Qué bueno, de verdad, me da mucho gusto y justo este espacio es para hablar de este tema, ¿no? Gente que realmente está metida de lleno y que le apasione mucho esto. Gustavo, háblanos un poco acerca de las diferencias entre bebidas alcohólicas y su uso. Creo que querías tocar un poco del tema acerca de esto. Vamos, dale.
Perfecto, bueno, elegí este tema básicamente porque es un tema que, si bien nos pueden estar escuchando personas que ya tienen cierto conocimiento y han hecho un curso, a veces siempre nos quedan dudas de por qué una bebida se le dice fermento, por qué otra bebida se le dice aguardiente y cuál es su diferencia exacta o de dónde viene esto. O tal vez nos escuchan gente que nunca ha trabajado o ha estado metido en este rubro, pero que le va a ver. Entonces, muchas veces algunas personas me dicen, ¿y por qué el whisky? ¿Por qué el ron? ¿Y por qué no me emborracha tanto? ¿Por qué me emborracho más con una cerveza? ¿O por qué tiene este sabor? Yo qué sé. Entonces, básicamente la idea de esto es esa, ¿no? Al clasificar las bebidas, más o menos nos vamos a ir dando un poco cuenta de cuáles son un poco las diferencias, ¿no? Entonces, el primer tipo de bebida que vamos a, la primera clasificación que les voy a ir diciendo son los fermentos. Los fermentos, lo que nosotros conocemos de los vinos, cerveza, básicamente, fermentos. ¿Y qué caracteriza los fermentos? Que básicamente un fermento es una nace natural. ¿Cómo nace naturalmente? Gracias a un microorganismo que se llaman levaduras. La levadura es un bichito, ¿no? Que la levadura tiene que comer como cualquier ser vivo come. Come azúcar. Entonces yo le doy azúcar a la levadura y la levadura come azúcar y la transforma en alcohol. Básicamente esa es la idea de un fermento y ese es el nacimiento de cualquier bebida alcohólica, ¿vale? Entonces, yo si quiero hacer vino, por ejemplo, ¿va? Entonces el vino es hecho de uva, entonces yo le doy jugo de uva, la levadura come el azúcar que tiene el jugo de la uva y la transforma en alcohol. ¿No? Y eso básicamente sería un vino, ¿no? Claro. Ahora, dentro de los fermentos, vale, listo. Entonces, les estaba diciendo, los fermentos entonces se van a ir dividiendo, por ejemplo, entre vinos, luego hay otros que son cervezas, que la cerveza, por ejemplo, está hecha a base de cereal. Tradicionalmente las cervezas, cuando ustedes toman una cerveza común o cuando ven una cerveza común, están hechas normalmente de cebada. Pero también vamos a llamar cervezas a otros cereales, por ejemplo, el trigo, hay cervezas de maíz. Nosotros somos bastante famosos en Sudamérica cervezas de maíz, que son la chicha. Sí, pues, así es, nuestra clásica chicha. La clásica chicha, que es la cerveza de maíz. O, por ejemplo, una que sí hay bastante confusión en el tema de traducción, que es el sake. Que el sake, si bien lo llamamos vino de arroz, ¿no? Técnicamente no sería un vino, ¿no? Sino más bien sería una cerveza de arroz, ¿no? Porque el arroz es un No, el sake no es destilado, es fermento, se fermenta. Se agarra el arroz, ¿no? Lo que hacen los japoneses es toman el arroz y hacen un tipo de cultivo con un hongo que se llama kojikin. Este kojikin hace que se rompan las moléculas en el tema de los carbohidratos que tiene el arroz y los convierte en azúcar. Entonces, gracias a esa conversión en azúcar, se logra fermentar. Y solamente en el proceso de la fermentación ya es prácticamente el sake. No se necesita hacer el proceso, por ejemplo, como en el caso del pisco, donde el jugo de uva es hervido y de ahí recién sale el destilado, ¿no? En este caso. Claro. No, en el caso del sake, en realidad, lo que pasa es que imagínate nuestra chicha. Tiene una consistencia espesa, ¿no? Es medio viscosa. Y si tú agarras y la quieres llevar la chicha a otra ciudad, a otro país, ¿vale? No se puede, ¿no? Entonces tiende a explotar o a arruinarse. Entonces lo que hacen los japoneses para el sake que se exporta es filtrar. Entonces es un tema de filtración. Por eso el sake que tú encuentras no tiene esa viscosidad. Entonces es casi transparente y paro, pues destilado. Parece decirlo. Y también aparte de las filtraciones que se le hace, se le añade alcohol. Se le aumenta destilado.
Exacto, ¿para qué? Para que no se arruine tan fácilmente. Ese es el sake normalmente que encontramos ya de importación. Claro. Pero el sake tradicional, el de tradición japonesa, es fermento puro. Ok. En el tema de todo lo que son prácticamente cerealícolas, ¿no? De cerveza, granos. Exacto, todos esos son cervezas. Cervezas comunes o cervezas especiales, ¿no? Todos de cereales. Claro. Después, aparte del vino y la cerveza, hay otros fermentos, por ejemplo, la sidra, que es hecha de manzanas, que es fermento de manzana, que no la conocemos mucho aquí en Sudamérica, en Europa es muy famosa. Y luego pero hubo una época, Gustavo, en donde sí, yo recuerdo en mi niñez había bastante sidra, y yo más bien empecé a darme cuenta que cuando ya tenía un promedio de 15 años, ya no veía sidra, como algunas otras bebidas también clásicas que se hacían bastante, que era la guinda. No sé si en Bolivia sí. que llegaste a conocer la guinda. Hay muy poco guinda. Sí, claro, hay muy poca producción. Hubo una época, yo recuerdo de niño, que se tomaba bastante en las fiestas, la guinda y la sidra, se tomaba bastante. Yo veía cajas y cajas de sidra y guinda en las reuniones, por ejemplo, de mi familia, de parte padre, cuando hacían las fiestas, así, veía bastante sidra y guinda. Luego, después de los 80, pues, empezó a decaer el consumo de sidra. He visto que ha decaído bastante y ahora pues mucho, es verdad, justo lo que tú estás mencionando. Sí, exactamente, o sea, sí era una cosa mucho más antigua, ¿no? Este tema de los fermentos, por ejemplo, de frutas, fue bastante famoso y actualmente el país que más sigue explotando hasta ahora es Alemania. Tiene muchos fermentos de frutas, ¿no? Como no tenían uva, ¿no? Como ellos están más al norte, Francia producía vino desde la uva, ellos empiezan a cambiar el tema de hacer vino, de fermentar uva por fermentar otras frutas que podían. Así es, sí, claro que sí. La manzana, que es bastante famosa, la pera, la manzana, ¿no? Y eso es lo que nos llega a nosotros. Se pasa un poco de moda, ¿no? Así es. Ahora pasamos a los destilados. Háblanos un poco de destilados y licores, las diferencias. Te contaba una anécdota de alguna vez una persona que me discutió y me contradijo de que el aguardiente es un licor. A ver, ahóndanos más en eso y ya claro. Bien. Vale, entonces, ahora, una vez que tenemos el fermento, ¿no? Una vez que hemos obtenido el vino, la cerveza, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces, y eso es lo interesante, cómo ha nacido en realidad la parte de la destilación, fue una forma de conservar estas bebidas. Así es. Conservo más tiempo el vino, como más tiempo la cerveza, entonces empiezan a aplicar procesos de destilación. ¿Qué es la destilación? Es sacarle el alcohol básicamente al fermento y concentrarlo. Entonces yo normalmente como defino un destilado básicamente como una concentración de alcohol, ¿no? Concentración y purificación del alcohol. Entonces un vino que empieza con los 15% de volumen alcohólico, entra al alambique, se calienta, hierve, pasa al estado líquido nuevamente y al otro lado sale a 30%. Se ha concentrado su volumen y al otro lado ha salido cristalino, ¿vale? Entonces hay que entender que básicamente es eso, ¿no? Entonces es una concentración y purificación del alcohol. Ahora, los destilados hay de diferentes tipos, ¿no? Entonces todo lo que son bebidas que nosotros tomamos, ¿vale? Como aguardiente, que se llaman, engloban, por ejemplo, vodka, tequila, whisky, ron, cachaza, ¿vale? Entonces todo eso, técnicamente nosotros como bartenderos le llamamos aguardientes. Y los aguardientes, disculpa que te hago un paréntesis, y los aguardientes pues prácticamente son la base de casi todos los cócteles, de las cartas que tenemos en la coctelería. El componente siempre normalmente es un aguardiente, ¿no?
Sí, en general el aguardiente es lo que da la fuerza en alcohol. Cuando tú estás viendo un poco la estructura de cócteles, ¿no? La primera parte que le pones siempre es fuerza en alcohol. Y la fuerza en alcohol la gano de ahí, de ese aguardiente. Así es. Vale. Te decía, para la gente que escucha tal vez en Centroamérica, o tal vez muchos han escuchado el término aguardiente referido a un tipo de bebida específica que es un ron o es un ron precario. Entonces, a veces hay la confusión de que aguardiente es ese ron básico y las otras bebidas son destilados. En realidad, el término aguardiente empieza a referirse a lo que dice la palabra, ¿no? Un agua que quema, un agua que arde. Entonces, al principio también se le llamó a ese ron básico aguardiente. Actualmente, de coctelería, nosotros ya llamamos aguardiente todas las bebidas alcohólicas que son destiladas, que son mínimamente una vez destiladas, que no llevan aditivos, no tienen una cantidad de aditivos significativa. Y ahí empieza un poquito también la diferencia con los licores. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un licor y un aguardiente? El licor tiene una base de un destilado. Imagínate que yo pongo y a ese le agrego un sabor, acero o una frutilla, o le infusiono, cortezas. Claro, es ahí. Y aparte de ese sabor que le pongo y ese color que le pongo, le agrego azúcar. Entonces, ¿qué es un licor? Básicamente es un destilado a la cual yo le he agregado sabor, le he agregado aroma, le he agregado color, le he agregado lo más importante que es azúcar. Entonces, ahí va otra cosa muy importante que tienen que saber los bartenders. Todos los licores llevan azúcar. Prácticamente a veces alguien me pregunta, ¿y los bitters? Dime, perdón. Prácticamente se vuelven comunes, prácticamente. Sí, algunos cuando tienen más azúcar, la normativa francesa lo llama crema, ¿no? Crema. No porque tengan leche, porque muchas veces nosotros confundimos el término, dice crema, pero no tiene leche. En realidad, crema lo llaman por la textura cremosa que tiene, ¿no? Así es, exactamente. Prácticamente, pues los licores ya son agregados con algunos ingredientes más para cambiar el sabor, el aroma, o pues esos sentidos organolépticos que se logran percibir en cada botella, en cada cóctel. Exacto, son potenciadores, ¿no? Y nos ayuda mucho porque, por ejemplo, yo quiero usar, es un ejemplo muy interesante, a mí me gusta mucho el de la piña colada. Imagínate en Puerto Rico que crearon la piña colada con coco, piña natural. Lo llevaron a Europa donde no había coco, ¿y qué hacemos? No, ¿cómo hago una piña colada si no tengo coco? Entonces tengo un licor de coco, yo tengo como una esencia de licor. Entonces las funciones que cumple el licor en un cóctel básicamente son esas, ¿no? Potenciar sabor, reemplazar sabor, nos ayuda mucho en eso. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con los sirops. Sí. Entonces un sirop, para entenderlo facilito, es como un licor pero sin alcohol. Entonces más o menos esa es la idea. Así es. ¿Qué mensaje? Bueno, eso, no sé si... Dime. ¿Qué mensajes te decía que de repente quieras ahora hay un montón de jovencitos aprendiendo todo este tema de la coctelería y tú estás pues a la mano de ellos? ¿Qué es lo que tú estás viendo más? ¿Qué es lo que más están interesados en aprender? ¿Para dónde están tirando ellos? ¿Qué iniciativa tienen? ¿Hacia dónde está evolucionando? Ve tú ahora que tienes bastante jóvenes a tu alrededor, ¿cómo ves este mundo de ahora con todo esto que está sucediendo por la cuarentena? Vale, sí, estamos muy, muy complicados en el tema de la cuarentena, ¿no? De la pandemia. Nuestro rubro especialmente. Sí, pues. Mi mensaje general, ¿qué es lo primero que yo veo cuando empieza un alumno?
y cuando ustedes empiecen, las personas si nos escuchan, están empezando como alumnos tal vez, dense cuenta que su curso de coctelería que están tomando, o si alguien tiene un mentor que les esté empezando a enseñar, es el primer paso. Muchas veces pasa esto con muchas personas que vienen, por ejemplo, a la academia aquí, que creen que tomando el primer curso ya están listos y van a salir a trabajar. Y ya se sienten Y para que más. esto es una cosa facilita de clientes, ¿no? Y más, sí, ya se sienten barman, ¿no? O mixólogos y todo este tema. Pero no se dan cuenta de que es un mundo mucho más grande. No es solo mezclar 2 ingredientes o 3 ingredientes. No es hacer un cóctel rico, ¿no? Porque al final, hacer un cóctel no es tan difícil si te das cuenta. Tú ves un video, sigues una receta y ya está. No. O sea, creo que una parte muy importante de nuestro rubro, ¿no? Es primero vender. Entonces, saber cómo vender. Entonces, si ya sabes más o menos manejar recetas, ya sabes batir, ya sabes refrescar. Una cosa que también debe aconsejar mucho a los nuevos es practiquen ventas, practiquen hablar, porque un bartender que no habla no sirve de nada, ¿no? Y la siguiente cosa que yo les dime. No, sí, continúa, Gustavo, está interesante lo que estás diciendo y comparto lo que tú estás diciendo. Vale, entonces eso, ¿no? Entonces, resumiéndolo, ¿no? Primer paso sería, obviamente, aprender, ¿no? Aprender un poco qué es las técnicas, aprender de bebidas, lo que hemos hablado hoy día, por ejemplo, más. Y después la siguiente parte es vender. ¿Por qué? Porque no sirve de nada que yo agarre, prepare un poco. Si yo no voy a hacerlo llegar a mi cliente, ¿no? Si mi cliente me dice, dame una cerveza, yo agarro, le sirvo la cerveza y ya está, digamos, ¿no? Entonces, nuestra misión básicamente es empezar a decirle, vale, ¿por qué no pruebas una michelada? Entonces el cliente dirá, ay, ¿qué es eso? ¿No? ¿Vale? Entonces, ahí yo le vendo tu cerveza más algo, más un plus, ¿no? Entonces, poco a poco, si ustedes empiezan a aprender a vender, van a empezar a poder mover este producto. Pero para poder vender tienes que saber, ¿no? Por ejemplo, lo que yo les he dicho, ¿qué es el sake? ¿Qué es la chicha? ¿Qué es el vino? ¿No? ¿Qué es un destilado? ¿Qué es la diferencia con un licor? Eso es conocimiento y eso es lo que les ayuda a vender, ¿no? Entonces, nunca se queden parados, ¿no? Claro que sí, nunca estar ahí en un solo concepto, sino avanzar más. Y es justo el conocimiento el que te hace, pues, abrirte otras puertas en el mismo mundo del bar, porque si tú pretendes, y esto va para los jovencitos, pretendes, como decías tú, aprender solamente a ceñirte solo a eso, dejas de un lado prácticamente el trip, queda cojo, ¿no? Y no vas a poder ir más allá, las puertas no se te van a abrir, muchas, se te abrirán algunas, pero no prácticamente las que deseas evolucionar a un nivel mucho mejor, ¿no? En donde pues lo mejor es que en un bar que un cliente vaya y te recuerde, se acuerde de tu cara, se acuerde de tu atención y por ende pues al local mismo, ¿no? En general. Y todo eso tiene que ver un tema de conocimiento en técnicas de ventas dentro de la misma barra. Y redundando nuevamente, pues no queda en solamente preparar un buen cóctel y dejarlo ahí, ¿no? Hay de antemano en donde yo tengo que tener, inclusive, donde yo tengo que ser un psicólogo prácticamente en este negocio y saber con la mirada qué más o menos pedir ese cliente. Y si tú compartes esa opinión conmigo, nosotros los que manejamos ese tema y que nos gusta y nos apasiona, ves a un cliente que se pone el cigarro a la boca y tú sacas el cenicero y se lo prendes, ¿no? Llegar a ese punto. Exacto, ¿no? O por ejemplo, una cosa que yo escuchaba siempre, nunca le pasen la carta al cliente y se la boten ahí, ¿no? Siempre lleguen con algo. Te recomiendo esto, o te recomiendo el cóctel de la casa, te recomiendo la comida de la casa, ¿no? Entonces siempre ir con eso, siempre ir a recomendar algo, siempre el vaso vacío, ¿no? La cerveza mojada, todos esos detalles es lo que hacen que el cliente
se acuerde de vos. Así es. Y todos esos detalles, pues uno se los aprende con la experiencia, con las caídas inclusive, hasta con las metidas de pata. Eso es paso a paso, así que no se puede pretender de frente querer llamarnos barmans a los meses nada más de haber aprendido unas cuantas mezclas de tragos, ¿no? Compartimos eso ahí. Sí, Hay que incentivar a los jóvenes a que tal vez haya humildad, un poco más de humildad y un poco más de visión. Sí, de hecho, o sea, no somos estrellas, ¿no? O sea, nosotros no somos grandes rockstars, o sea, nuestro trabajo. Pero aún así, básicamente, aún así, un barman pues emana ese encantamiento, ¿no? Eso bonito que así tú digas, no somos fondo. O veo un barman, pues, pucha, qué bacán, ¿no? Siempre está ahora, ¿qué hace? ¿Qué hace este señor? ¿Con qué nos sorprende? Siempre un barman, pues, emana una... Claro, es que es artístico. Exacto, emana una fascinación. Sí, yo pienso que hay una parte muy artística, ¿no? Si tú ves, por ejemplo, un artista de comedia, ¿no? Tú hablas con un artista de comedia, él no se siente una estrella. Exacto. No es una persona que normalmente te va a despreciar o te va a decir, no, ¿quién serás vos? Digo, no, pues es un buen artista. Lo mismo es con nosotros, ¿no? Si bien el cliente nos ve como unas estrellas, lo que yo voy más que nada es a eso, no se sientan estrellas, porque al final nuestro trabajo es bastante de atender a la gente, ¿no? Divertir a la gente, atender a la gente. Es lo principal, divertirlos, así es. Exacto. Y hay un punto más que es súper importante. Dale. Y que muchas veces, y poco lo he escuchado en realidad, referirse a esto, ¿no? Que si bien yo como bartender tengo que saber preparar técnicas, recetas, vender y demás, también tengo que saber número. Así es. ¿Por qué? Porque mi siguiente paso a subir después de ser bartender es ser administrador. Entonces, no les hace mal a nadie, si es que son nuevos ustedes, seguir algún tipo de o algún tipo de curso de empresa o de economía o de contabilidad. ¿Por qué? Porque yo he visto que complemente, me refiero, que complemente el conocimiento del manejo de un... Eso es muy básico, claro que sí. Diría que es una parte muy, muy... y que se va a necesitar si es que ya tú tienes algunos años más en el bar y necesitas emprender por tu propia cuenta o quién sabe, hacerte cargo del propio negocio. Sí, exacto. Y es algo que no consideramos muchas veces como bartenders. Creemos que nos vamos a vivir todo el día preparando. Exacto. Comidas. Y actualmente el mundo en el que estamos, que es tan competitivo, imagínense como un jugador de fútbol. El jugador de fútbol solo juega hasta sus 35 años, ¿no? De ahí ya no juega. No, pues. Entonces nosotros como bartenders te van a dar cuenta, por ejemplo, a mí me ha pasado, ya no reacciona tu cuerpo como antes. No, pues. Ya te cansas más, ya no puedes estar 12 horas parado, ¿no? Claro. Entonces tienes que ir ascendiendo, ¿no? Entonces, si tú no has estudiado nada más, si tú solamente te has dedicado a preparar bebidas y atender a tu cliente, va a llegar una edad en la cual ya no vas a tal vez tener tanta facilidad de trabajos como antes. Entonces ahí es donde también entra el tema de la administración, ¿no? Donde tú puedes ir a poner tu propio bar, o donde el dueño te va a ascender a ti a ser un jefe de barra, a ser un barman, o a administrar el local, como esto, ¿no? Entonces, es importantísimo. Eso tiene que ver mucho con las palabras flexibilidad y adaptación, ¿no? Tendríamos que estar con ese ímpetu de a la vez de saber que con los años tenemos que adaptarnos y ser flexibles respecto a algunos puestos que no les podamos adaptar nosotros en el tiempo, y todo eso pues va de la mano con conocimiento, flexibilidad, disponibilidad, ¿no? Humildad y con una idea de querer dentro de este mismo mundo, pues, ¿no? Claro, es perfeccionarse, ¿no? En alguna cosa. En mi caso yo puedo decir, por ejemplo, por mi experiencia, ¿no? Yo me he perfeccionado en educación. Yo sé que
Sí, voy a estar detrás de una barra, estoy a veces, pero ya no estoy como antes. Yo ya no soy la persona que va a estar ahí todos los días preparada, ¿no? Entonces yo empiezo a enseñar al resto de la gente para Por que vaya supuesto, e impartir de carrera. conocimiento. Algunos han visto. Exacto, otros se dedican a administrar su bar, otros se dedican, yo que sé, a otras cosas, ¿no? Relacionadas a hacer Otros, bebidas, ¿no? Tal vez a alguien le gusta el tema otros de hacer hacer sus propias marcas. ¿Perdón? ¿Cómo? No te escucho. otros por internet y en bartenders. También el periodismo. Tú ubicas a este bartender norteamericano que es, ¿qué se llama? Se me dio el nombre. David Wondrich. ¿Ya? He visto algo por ahí. Si ubicas. Sí, algo por ahí. Ha estado ese maestro. Wondrich es periodista. Sí, mira, que bueno. Voy a buscarlo Sí. más. De hecho, que voy a tener mucho de él. Gustavo. Sí, los que quieran empezar un poco, perdón, a estudiar coctelería a fondo, yo les recomiendo David Woodrich, tiene un libro que se llama Imbibe y otro que se llama Punch. Son espectaculares, son libros muy, muy buenos. Está en inglés, me dijeron que ya están traduciéndolos a español, pero búsquenlos, muy buenos. Tengo apuntado acá, igual los vamos a poner en la descripción del término de la entrevista, lo vamos a poner para que la gente lo busque y lo descargue, lo tenga para ellos. Gustavo, realmente ha sido un gusto hablar contigo, no creo que sea la única vez, veo por tu experiencia que tenemos muchas claras, ya tocamos otro tema y nada, muchas gracias Claro. Gustavo, por de repente decirnos. No, vale, un gusto súper, súper interesante, Alexander, y como siempre la idea, yo por mi misma línea que estoy siguiendo es la educación. La idea es educar a las nuevas generaciones, transmitir conocimiento, lo que necesiten, hablarme también pueden. Claro, de todas maneras, claro que sí, nos dejas todos tus datos, Gustavo, al término de la entrevista para ponerlos en toda la hacer pues la conversación con Gustavo Lora desde Bolivia, que es uno de los franquiciados del BBS Bolivia Bartending School. Muchas gracias, Gustavo, un abrazo, déjanos de todas maneras tus datos, a tus redes, algo que nos quieras decir. De todas maneras ahora pero escuchen. Sí, más que nada el WhatsApp que está en la hoja de vida que te mandé y en Facebook Gustavo Lora, eso. Y lo que necesiten, gracias por haber escuchado también a toda la gente. Listo, un abrazo, Gustavo. Entonces, hasta la próxima. Gracias. Listo, chao. Gracias. Gracias.